Es el momento de presentaros a quien va a ser nuestra compañera de tarde, nuestra ponente, a quien me hace especial ilusión presentaros. Ella es Mar García Orgaz, es una excelente profesional, como voy a relatar ahora contando muy brevemente su trayectoria profesional, pero además es una persona a quien conozco muy bien. Por eso sé que la tarde está asegurada. Y no tengo más que cederle la palabra. Pero me vais a permitir que en estos minutos cuente un poquito de la trayectoria de Mar, para que también pues hagáis una idea, bueno, pues de qué es lo que ha hecho, qué es lo que hace. Me ha costado mucho, ha resultado difícil destacar lo más significativo de su trayectoria profesional, la verdad. Diré que es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, es psicóloga sanitaria, máster en Terapia Familiar Sistémica, máster en Psicodrama, logoterapeuta, es miembro activo de la Asociación de Psicoterapeutas Familiares, pero quizá yo creo que lo más importante para presentar a nuestra ponente, lo más impactante, como digo, es que atesora 32 años de experiencia en el sector de la discapacidad intelectual. Fundamentalmente en la Fundación Síndrome de Down de Madrid, 32 años. Esta larga trayectoria le ha permitido a Mar trabajar con personas con discapacidad intelectual y sus familias en diferentes etapas vitales, desde la infancia, la adolescencia, la juventud y también la etapa adulta. No le queda ninguna por conocer, por trabajar y por experimentar. Actualmente, Mar es coordinadora de la Escuela de Familias de Down Madrid, desarrollando actividades muy diversas dirigidas a padres y madres, a hermanos y hermanas de distintas edades, creo que muy especialmente talleres dirigidos a hermanos y hermanas pequeños, y también bueno, pues hace una serie de actividades espectaculares con abuelos y abuelas. Entre sus publicaciones voy a destacar algunas solamente. La guía de abuelos de niños con discapacidad, modelo de servicio de apoyo a las familias, y recientemente ha publicado una guía práctica Cómo superar el duelo por COVID-19. Mar es conferenciante a nivel nacional y también internacional en países como El Salvador, Perú, Argentina, Panamá. He de decir que en alguna de esas viajes he sido su compañera. Ciertamente es un privilegio contar con Mar. Le agradezco muchísimo a Mar que nos haya hecho un hueco en su agenda, sé que apretada y complicada. Te agradecemos, Mar, que hayas aceptado nuestra invitación. Pues buenas tardes, familia. La verdad es que para mí es un honor estar en Goravide, estar con las familias de Goravide, pues es una entidad con mucho prestigio y realmente para el currículum mío, pues cuenta. Es un privilegio que Diana Cabezas tenga confianza en mí, pues es una persona de nivel y con mucha exigencia. Y es una gran responsabilidad abrir este ciclo, porque comparto cartel con gente muy potente de bata y botas, es decir, experimentada, leída, estudiada y grandes profesionales, con lo cual, ¡uf!, qué responsabilidad. Pero además de Mar profesional, viene Mar madre, vengo en este rol. Os diré que cuando Diana me habló de participar, pues dije, ¡uf, qué bien! Os tengo que decir que mi hijo mayor se ha casado en esta pandemia, se ha casado con Izaskun y se han venido a vivir a Bilbao, la tierra de Izaskun. Y yo esperaba venir de paso a ver la casita, a ver su hogar, su barrio, su municipio, y con ese olfato de madre y ese hipercontrol de madre que nunca abandonamos, ver cómo le había cogido su entorno, ¿no?, que es algo que siempre está en el rol de madre. Y bueno, pues no ha podido ser por el confinamiento vuestro, por el confinamiento de Madrid. Y entonces he dicho, bueno, Mar, pues vamos a ver lo positivo de la situación. Y lo positivo de la situación es que bueno, quizá pueda ir en otro momento,
que voy a estar solo en un rol y que, bueno, voy a poder estar con ustedes y con este pueblo, aunque no sé si nos vamos a poder ver, de este pueblo que ha acogido a mi hijo, que entre ustedes y yo, para contarles algo de mi rol materno, estoy agradecida, porque cuando a la primera semana le dije, ¿qué tal, hijo, en Bilbao? ¿Qué tal te va? Me dijo, mamá, me han invitado a un partido de pala. Con lo cual me quedé muy tranquila, porque en realidad no me importaba su desempeño profesional, de su vida conyugal estaba segura, conozco a Izaskun hace 10 años, lo que me importaba era cómo él se había adaptado a su nueva vida, ¿no? Y desde ahí me uno a ustedes, ¿no? Porque creo que aunque yo le venga a contar aquí, hablar de dimensiones de calidad de vida y del apoyo a la COVID y tal y cual, lo que creo que nos une a las personas es acercarnos de persona a persona y eso es lo que pretendo hoy. Desde este medio hostil, que es una pantalla, pero que también nos permite estar sin mascarilla, que es otra cosa positiva del día de hoy, me permite estar en mi casita y me permite entrar con su permiso en la de ustedes. Y bueno, pues desde aquí, diciéndoles que tengo ilusión en que mis nietos, que el año que viene sea abuela y que mis nietos nazcan en Bilbao y la próxima vez que nos veamos pues os hable de mis nietos. Yo que llevo pues, un tiempo trabajando con los abuelos, voy a pasar a la presentación. Espero me oigan todos bien y creo que la teníamos ya hasta esta mañana. A ver, a ver. Ahí estamos. ¿Se ve bien, Diana? No sé si me oyen. Bueno, creo que ven la pantalla, ¿verdad? Sí, Mar, correcto, se ve perfectamente. Adelante. Vale. Bueno, pues lo que les vengo a contar hoy es cómo ha afectado el COVID, este bicho, a la calidad de vida de la familia en general, en particular a la de la familia con un miembro con discapacidad intelectual. Y lo que les vengo a contar es producto de las reflexiones que durante este tiempo de confinamiento he estado haciendo con las familias, con los profesionales y que especialmente desde el día 1 de septiembre, que ya me incorporé, yo estuve teletrabajando desde el 14 de marzo, pues estuve observando, yo había tenido mucho contacto con familias y profesionales y poco con personas con discapacidad intelectual. Entonces llegaba con muchas ganas el 1 de septiembre de observar, a ver qué observaba, qué veía, cómo observaba la gente, ¿no? Y me decidí, empecé a entrevistar, a observar y a entrevistar. A ver, espero poder manejar esto bien. Vale. Y empecé a entrevistar a la gente que en algunas ocasiones, como pongo aquí, participantes del Centro de Tres Olivos, que es el centro de adultos de la entidad donde yo trabajo, no me dejan entrar a sus espacios porque por la burbuja, ya sabéis, hay grupos de 6, distancia social, todo esto, pero sí que tengo la suerte de poder estar con ellos bien en el comedor o bien
en los momentos de descanso, ¿no? Compartir la máquina de café y, bueno, entonces hice como unas entrevistas espontáneas y como la mayoría, hay mucha gente con el tiempo que llevo trabajando que les conozco pues desde pequeños, conozco a sus hermanos, a sus abuelos, a sus padres, a sus personas de apoyo, pues les pregunté que cómo habían estado, de una manera así muy natural, cómo lo habéis pasado en el confinamiento, cómo venís, con qué ganas, de qué venís, qué os ha faltado, qué habéis echado de menos. También tuve la oportunidad, claro, de preguntárselo a mis colegas, a los profesionales, muchos días, estuvimos como 3 semanas, y a tener entrevistas con las familias, ¿no? Y con mucha satisfacción, la verdad, es que confirmé mi teoría de que el trabajo tiene que ser a 3 bandas, persona, familia y profesionales, porque casi que contaban lo mismo, ¿no? El análisis suyo era lo mismo. Y bueno, y yo quería analizar esto como punto de partida para ver lo que nos ha pasado, de qué nos ha servido y qué podemos hacer a partir de ahora. Y bueno, voy a pasar a contaros lo que los participantes de los distintos proyectos del centro me contaban. Y decían, ante todo, habían echado mucho de menos la relación con sus amigos. Habían echado de menos su autonomía, esa pérdida, ir al centro solos. Por supuesto, no podían salir de casa, entonces, pues claro, no iban en el metro, en el autobús, en las distancias, como todo el mundo en el territorio, en el estado, pues solamente se podía ir al médico y la mayoría lo evitó, o a comprar y con mucha frecuencia tampoco iban, de manera que habían perdido esa autonomía, ¿no? Esa autonomía que les lleva a conseguir ese grado de satisfacción que es el ver a sus compañeros y el sentirse partícipe de una actividad pues, de adultos, como es cualquier ocupación que ellos tengan, ¿no? Hablaban mucho de la pérdida de rutinas, sobre todo porque las rutinas les llevaba a sentirse adultos, sentirse ocupados, sentirse importantes para alguien, sentirse en relación, ver a su pareja con mucha frecuencia en su sitio, en su taller, en su centro ocupacional, está su pareja, está su amigo íntimo, está su persona especial de apoyo, su profesional de apoyo, de referencia para él, que son tan importantes, que les ubican. Y decían, ya sabéis cómo son, ¿no? La mayoría, que echaban mucho de menos los abrazos y los besos, que les sobraba esa mascarilla y les sobraba la distancia social, que no podían abrazar a sus amigos ahora que les habían podido ver y a sus familiares, y luego que habían tenido mucha tristeza por esos ritos de paso. No habían podido hacer fiesta de fin de curso, no habían podido ir a la cena, no habían podido asistir, no habían tenido bodas, comuniones, reuniones familiares, pero sobre todo ellos se quejaban de que en los que habían pasado a otra ocupación no habían podido despedirse ni de los profesionales ni de sus amigos y compañeros. Esto lo viven con absoluta tristeza, ¿no? Los profesionales, fijaros, las reflexiones son casi las mismas. Dicen que había un pozo de tristeza, que estaban hartos de las medidas, lo mismo, estaban hartos de las mascarillas, decían ellos, que no les permitían dar abrazos, y los profesionales lo traducían, decían, tenemos como un pozo de tristeza, ¿no? Y están un pelín hartos de las medidas. Sin embargo,
les vemos muy disciplinados. Están hartos, pero están disciplinados. Y les vemos un poco asustados, como que han perdido un poco la iniciativa, ¿no? Se han adaptado tanto, que no tienen iniciativa de intervenir, de relacionarse. Entonces les vemos como más aislados. Se observaba que en los periodos de descanso, por ejemplo, del centro ocupacional, claro, que se marcan muchísimo las distancias donde cada uno se tenía que poner y no podía traspasar el 1,5 metros, no puede traspasar. Estaban como asustados, como diciendo, no me puedo mover. Entonces, no se relacionaban, no interactuaban. Ahora va cambiando, hay una diferencia, ¿no? Ahora ya van un poquito hablando más, elevando más la voz, pero al principio era como, hemos estado quietos, parados, venimos como asustadísimos, bueno. Entonces, los profesionales decían, es evidente que necesitan su red social. Es evidente que no han tenido ocio, se ha parado el ocio y a menudo ellos no tienen más ocio que el que les ofrece la entidad y lo necesitan. Y luego les vemos un poquito flojos emocionalmente. Comentaban que habían perdido mucha autonomía personal, que algunos les observaban con mucha bajada de tono muscular, como que no cogían bien el lápiz, el bolígrafo, como que en general el tono que estaba bajito porque no habían hecho ejercicio, no se habían movido y claro, los participantes pues hacen bici, hacen zumba, hacen teatro, hacen un montón de actividades, baloncesto, fútbol, además de sus ocupaciones, o sea, tienen mucho ocio y al haber dejado de hacer todo, al haber estado mucho tiempo sentados, habían perdido mucho tono, mucho, y con lo que conlleva, ¿no? Mucha iniciativa, mucha pérdida de autonomía, es como que estuvieran asustados y parados, ¿no? Entonces, había profesionales muy positivos que decían, oh, yo les veo muy bien, antes salían como potros desbocados y ahora van completamente ordenados, tal. Claro, esto, atención, porque tiene la lectura positiva de la disciplina y la negativa de la pérdida de iniciativa, ¿no? Y son jóvenes y quizá lo que les toca es ese brío, esa alegría y todo esto. Y bueno, lo que decían todos mis colegas era que había mucha variabilidad dependiendo del apoyo que les había podido dar la familia. Y van a decir ustedes, ya están cargando aquí los profesionales la sobreexigencia de los padres, ¿no? Que algunos ya no podemos más. A ver, nosotros comprendemos y todos hemos estado en una situación de susto, en una situación de lo primero es la salud, pero hay mucha variabilidad. Ha dependido mucho del padre que está jubilado y que ha podido pues estar pendiente de sus hijos, a este padre que ha estado enfermo y no ha podido apoyar, que incluso el hijo le ha apoyado a él, o el padre que ha tenido a su ama enferma y ha tenido que estar en lo urgente, o el padre que ha estado teletrabajando con el estrés del teletrabajo y del mundo digital que nos ha venido así de repente, y la sobreexigencia del ser profesional, del doble rol o el triple o el cuádruple, ¿no? De aquellas familias que han tenido que estar cuidando al abuelo, cuidando a los hijos, cuidando del trabajo, cuidando de los nietos, yo qué sé lo que ha hecho la gente. Entonces, no decimos que unos que tengan la culpa, nadie, no hay culpa. Estamos reflexionando sobre qué ha pasado. Y este parón nos ha permitido reflexionar sobre las necesidades de las personas con discapacidad, sobre las necesidades de apoyo y sobre el apoyo que necesitan las personas con discapacidad para conseguir esa calidad de vida entendida como bienestar, como sentimiento de bienestar, en las múltiples dimensiones estas
que voy a contar, ¿no? Entonces, por favor, que no se nos entienda desde la culpa, sino simplemente desde el análisis de la situación multifactorial, ¿no? Que según el acompañamiento es diferente un chico que ha tenido que estar cuidando de su madre enferma o que ha tenido a su madre enferma y no se ha podido acercar o que se ha muerto el abuelo y no se ha podido despedir, a un chico que ha estado pues con la tranquilidad de sus dos padres jubilados, acompañados y con ese acompañamiento y que además no tenía que desplazarse con el estrés que le supone montar en metro y los horarios, que ha podido dormir un poquito más, que ha estado como en unas vacaciones de 3 meses. Entonces, ha habido variabilidad porque la vida es variada. Y las reflexiones de las familias han sido pues casi las mismas, ¿no? Han visto la necesidad de mantener rutinas, que hay mucha gente que dudaban, que decían, pues estamos súper cansados. Nosotros ya que nos hemos jubilado nos queremos ir a nuestra casita en el pueblo, que nos hemos arreglado y ahora el hecho de que esta hija nuestra tenga que estar aquí con estos horarios, estas actividades, pues no nos deja jubilarnos tranquilamente, ¿no? Y algunos pues remoloneaban y discutían con los profesionales sobre lo que era lo mejor para su hijo. Bueno, pues ahora han visto que el mantener esas rutinas es muy beneficioso para su hijo. Muchos padres nos han comentado de que estaban un poquito asustados con miedo al desajuste emocional de sus hijos, que les habían visto demasiado obsesivos o demasiado ansiosos o demasiado miedosos, demasiado intranquilos, demasiado y a la vez que les daba miedo ir a la consulta del médico, controlar la medicación. Entonces, bueno, decían, tengo un poquito de miedo de que se haya desregulado mi hijo y tal. También hablaban como cosas positivas que habían tenido la oportunidad de conocer más a su hijo o a su hermano, en el caso de los tutores, que también nos hablan de los hermanos tutores, a sus hermanos, que desde hacía mucho tiempo no se paraban y no convivían con esa tranquilidad de no tengo nada mejor que hacer. No tengo que salir corriendo a trabajar, a tal, a cual, solo tengo que estar en casa. Y entonces, desde esa no exigencia de hacer otras cosas, que habían tenido unos encuentros muy positivos con la persona de su hijo que es ahora, de su hijo, de su hermano, de su familiar, con lo que es ahora, ¿no? Que habían tenido oportunidad, además de contactar con más tíos, con más, pues mucha gente, como no se podía ver, ha tirado mucho de teléfono y ha hablado con aquel amigo, con aquel familiar con el que veraneaban de pequeños, con aquel, o sea, hemos tenido tiempo de contactar con gente que ha sido importante en nuestra vida y nos hemos acordado de ella, ¿no? Que en este día de locos, en nuestra cotidianidad no hacemos, ¿no? Otra cosa un poco negativa, por decir algo, que han visto las familias es que han tomado conciencia de la pobre red social de sus hijos. Es decir, que les llamaban poca gente y que cuando, por ejemplo, se hacían videollamadas, ellos participaban poco también en las videollamadas. Que algunos tienden a no interactuar y a excluirse. Y que si los otros hijos pues hablaban con un montón de amigos, pues estos hijos o hermanos pues tenían poca gente con la que hablar y esto les había preocupado a los padres, ¿no? Y entonces habían valorado muchísimo las actividades de las entidades. Y
muchos padres, claro, han vivido con el miedo a que les hicieran un ERTE, con el miedo a la pérdida de empleo. De hecho, ha habido muchos ERTE, muchas pérdidas de empleo, con lo que supone, ¿no? Porque un hijo con discapacidad, un hermano, un familiar, tiene un sobrecoste económico, ¿no? No sé, en esta entidad, en la nuestra, pagan por el ocio una cantidad, más luego la entrada del cine. Cuando uno no tiene discapacidad, pues va al cine y se lo paga y ya está. Cuando tiene discapacidad, tiene que pagar a la persona de apoyo, ¿no? Aunque funcionemos a veces con muchos voluntarios, ¿no? Pero hay que pagar las hipotecas de las entidades y hay gastos, ¿no? Entonces, un hijo con discapacidad tiene un promedio de gasto enorme al mes. Más medicación, más especialistas, más personal de apoyo, más de todo, ¿no? No solamente económico, sino de sobreesfuerzo. Bueno, no vamos a entrar en esa materia. Entonces, una cosa que les leo con mucho agrado es la valoración del apoyo de los profesionales, ¿no? De referencia de sus hijos y de los profesionales que están en las rutinas. La gente se ha dado cuenta del trabajo que hay ahí. Mucha gente pensaba que era una cosa fácil y ahora valoran más porque se han tenido muchos que poner a hacer cosas con sus hijos y se han dado cuenta de la dificultad que es explicar, motivar, reflexionar, hacer entender, todo esto. Entonces los padres decían, qué barbaridad, hacían mucho, cuando era pequeño sí que les seguía, pero ahora ya, claro, no les he seguido, ya cada uno ya es mucho más autónomo, pero ahora de repente que mi hijo estaba conectado, le mandabais trabajos, tal, cosas, y yo estaba y me enteraba, madre mía, el trabajazo que hay aquí detrás, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha sido un punto, este confinamiento creo que ha sido un punto de encuentro y de validación y de valoración de profesionales y familias. Los profesionales hemos visto que como las familias no estén, pues es más difícil y que necesitamos hacer tándem con las familias y las familias también han visto, o sea, se han acercado. También el miedo y el susto los ha acercado más nos ha llevado a una relación más de persona a persona, ¿no? A veces gente que jamás te había preguntado por qué tal tu familia, ¿no? Que a veces a los profesionales pues no se nos pregunta, ¿no? ¿Qué tal tu familia? ¿Qué tal o tienes hijos? ¿O qué tal? Esta pandemia nos ha traído ser más personas, ¿no? No sé en vuestro municipio, en Madrid, todos rogábamos que las cosas siguieran tal cual porque no conocíamos a nuestros vecinos y cuando salíamos a las 8 a aplaudir, empezamos a saludar a los vecinos de enfrente. Y incluso ha habido cosas tan bonitas como poner un cartel y decir, hola, soy Lola, estoy aquí para lo que quieras. Con gente que llevas viendo 20 años o haciéndote la que no lo ves, la que no la ves, de repente te has presentado y luego te has encontrado en la panadería y te han dicho, hola, eres la de enfrente, he visto que tienes un hijo de la edad del mío, ¿qué tal estáis? He visto que ha desaparecido tu padre, ¿está bien? Hace tiempo que no se asoma. Esta cercanía igual se queda. Esperemos que se quede. Y vamos a coger esto positivo de este bicho, ¿no? Que nos ha acercado. Y ya que nos ha acercado y hemos perdido el miedo a acercarnos, vamos a aprovecharnos y a seguir en esta sintonía, ¿no? Y bueno, voy a pasar, con su permiso, a contarles como 4 pinceladas de ideas
del apoyo que ustedes le pueden dar a su hijo, a su familiar, en cuanto a la dimensión de calidad de vida, de bienestar físico. Quiero, antes de pasar a, porque yo a veces soy dura, quiero darles la imagen que yo me hago de la familia cuando viene a consultarme. A mí me ha servido en la profesión imaginarme a la familia, sobre todo de gente ya jóvenes y adultos, a los padres y las madres, como un funambulista. A veces me llega esa sensación, ¿no? Me separo y digo, ¿qué me está viniendo? Me llega la idea de una persona en equilibrio, intentando de una manera muy sutil estar ahí, sin que se note, intentando estar apoyando en todas las necesidades de su familiar, sin que se note. Y siempre de una manera con mucho riesgo. Entonces, les quiero decir que aunque yo aquí les vaya a hacer muchas preguntas, les entiendo que como padre y madre a veces se caigan a la red. Pero espero que sientan que hay una red que les va a acoger. Esa red es el asociacionismo, es la entidad donde trabajan, son los profesionales. A veces las familias con discapacidad nos aislamos, no nos sentimos comprendidos y nos aislamos con nuestros hijos y montamos nuestro chiringuito y decimos estamos muy cómodos. Bueno, yo a veces cuando me dicen es que no puedo tal, digo tira de esa madrina, de ese padrino o de esa amiga íntima que te dice para lo que quieras. Sabes que si necesitas algo con tu hijo estoy. Háganle caso, sean humildes, déjense ayudar. Pero más allá de la red natural que seguro que cada uno tenemos con esa amiga íntima que es como nuestra familia, con esa hermana, ese vecino querido, nuestra red natural, tengan presente que en este funambulismo hay una red, hay una asociación y que llamen a la trabajadora social, que llamen a la persona de apoyo, que llamen, que se comuniquen, que digan, no puedo más, ayúdame, he perdido el norte, me falta el oxígeno, no sé qué hacer en este momento. La gente de ayuda, somos profesionales de ayuda porque hemos elegido ayudar. Y les quiero anticipar y decirles que a ver, que se me ha ido la idea con lo que les iba a decir de ayudar. Me he ido en mi pensamiento asociativo, como diría Diana Cabezas, me he ido a una imagen, se me ha venido. Bueno, luego se lo diré. Entonces, bueno, solo decirles que estas preguntas son preguntas reflexivas y no culpabilizadoras, que comprendo absolutamente. Lo que les iba a decir era que ya está bien de sentirnos cuestionados por los profesionales, que este bicho nos ha hecho humildes a todos, que he escuchado a profesionales que eran muy duros, que se han peleado mucho con las familias porque su hijo fuera en metro, a bajarse los pantalones y decir, pues mira, igual tu hijo está más regulado cuando le traes tú. Es decir, desde este ejercicio de humildad tenemos que partir y sobre todo, señores, conecten con sus valores. Si yo soy una persona que lo que a mí me interesa, si este bicho me ha dado posibilidad de parar y de decir lo que a mí me interesa en la vida es la seguridad de mi hijo, pues cuando yo le diga, ¿por qué? Qué pena, que me da miedo que a tu hijo se le olvide desplazarse solo y venir en metro, que uno
diga con convicción es que primo la seguridad. En este momento la seguridad es lo primero. Que uno tiene que conectar con sus valores, parar de esta locura de vida que llevamos, conectar con sus valores y decir, entre mis valores está el múltiple rol. Yo quiero ser un trocito de madre, un trocito de profesional, un trocito de hija, un trocito de amiga, un trocito... Y claro, todo no lo voy a hacer bien. Entonces, bueno, ya saben mis amigos que yo voy, igual llego tarde, que siempre llego deprisa, que quiero estar en todos los lados, que soy un poquito... Que seamos amables con nosotros. Esto es parte del autocuidado, ¿no? Y que paremos y digamos, es que esto es lo que yo quiero. Cuando a mí me dicen, es que bueno, tienes que dejar de ser mamá gallina y tal, pues decir, pues es que lo que quiero es ser mamá gallina. Es que esto me complace, esto me hace sentir bien. Y entonces, pues eso, ahora pueden decir, pues mire, yo oí a una chica que vino de Madrid que dijo que en la parte de autocuidado era conectar con los valores, conectar con lo que yo quería y esto es lo que quiero. Y chipum, y lo he decidido. Entonces, ahora paso a las preguntas estas cuestionadoras. Bueno, solamente pretendo llevarles a la reflexión en cuanto a cómo podemos mejorar el bienestar físico en nuestro hijo en el sentido de cómo él puede sentirse que controla su autocuidado, que él es dueño de su autocuidado. Por supuesto que ahora tenemos la mascarilla, que hay mucha gente que yo me encuentro con discapacidad y sin discapacidad, que en cuanto no le ven, va por la calle y se quita la mascarilla, que en cuanto se apaga una luz, va y se quita la mascarilla y respira, haya COVID o no haya COVID, que no, hay que parar y controlar, asegurarse, controla en el sentido de asegurarse que tu hijo sabe por qué hay que llevar la mascarilla, que sabe que hay un bicho, que lo puede pillar el bicho, pero también que si él tose y tiene COVID y no lo sabe, puede contagiar a otro y que está en su responsabilidad social el ponerse la mascarilla. Y que eso consiste en ser mayor, ¿no? Ese sitio donde uno quiere llegar, siempre cuando es joven, ¿no? A sentirse responsable y que llevamos mucho tiempo trabajando por la autonomía de las personas, de nuestros familiares. Hemos tenido mucho miedo y es el miedo que yo tengo, ¿no? A veces, ¿no? Tengo una ambivalencia entre, por favor, que no pierdan todo, que no pierdan, y mi interés es el 1 de septiembre, ¿cómo vendrán los chicos? Habrán perdido todo aquello, tantos años de sobreesfuerzo en las familias, ¿cómo vendrán? ¿No? ¿Les habrán sobreprotegido los papás y les habrán hecho la cena? ¿O habrán aprovechado para enseñarles a cocinar o hacer la lista de la compra? Entonces, ahí va esa pregunta, ¿no? ¿Hemos aprovechado para bajar la guardia o hemos aprovechado para mejorar esos hábitos que conocemos de nuestro familiar que no tiene? Ahora, porque una cosa fue el confinamiento, pero este confinamiento que tenemos ahora, el perimetral o como se llame, no sabemos cuánto tiempo se va a quedar y no sabemos si va a volver, si va a estar yendo y viniendo. Entonces, más vale que le aprovechemos, ¿no? Y bueno, y más vale que hagamos el ejercicio de imaginarnos a mi hijo sin mí. Y más vale que hagamos ese control o ese ejercicio de responsabilidad, que es diferente, y que testeemos si nuestros hijos conocen la pirámide alimenticia, si sabe cómo se debe alimentar para llegar a la vejez sano, para ser autónomo y no depender del otro. Si yo me cuido, hago cierto ejercicio,
si me pongo el gel, si todas estas medidas, no solamente por el COVID, sino antes del COVID y el post-COVID. Si como sano, duermo, hago un poco de ejercicio, voy a llegar a más mayor, más autónomo y con mejor calidad de vida. Importantísimo el sueño. Hay mucha gente que está medicada y que le altere y que no dormir, porque en el confinamiento y ahora, pues a veces hay gente que va 2 días presencial y 3 en casa. Todo esto hace que un día te levantes 1 hora, otro, estos desajustes, estas faltas de rutina. Esto me acuesto más tarde, he empezado a ver esta serie en familia, me he picado con esta serie. Esto hace que altere mucho la medicación, ¿no? Y además esto sumado a que tenemos retraso en que nos den horas, no sé, allí en Madrid tardamos mucho en que los médicos, a veces la consulta es telefónica, a veces no te ve el médico, hay listas enormes y hay mucha gente que ha dejado de ir a las revisiones y decimos no nos vamos a morir de COVID, pero sí de otras cosas que no nos estamos revisando. Entonces, bueno, les traigo esta pregunta, ¿no? ¿Cómo manejar el equilibrio? ¿Cómo ser funambulista sin morir en el intento, ¿no? ¿Cómo manejar? ¿Cómo le digo a mi hijo, oye, prepárate la cena si sé que va a pedirse 2 hamburguesas, ¿no? Hay madres que dicen, es que yo si le dejo decidir, se pide 3 perritos y se lo pide además, que se lo traigan a casa para no moverse, ¿no? O si le dejo servir la mesa, se lo echa todo y nos deja sin patatas fritas. Como el límite, ¿no? La gente con discapacidad tiene esta limitación a veces, ¿no? Esta impulsividad y esta limitación de no poder parar. Que hay que contar con ella. Entonces es un sobreesfuerzo de tiempo hablar esto y que lo entiendan y que lo acepten, no desde la sumisión, sino desde la responsabilidad. Aquí abajo les pongo que lo suyo sería dejarles tomar responsabilidades, porque a la medida que sean más responsables podemos bajar, soltar el hilo de la cometa y bajar el control. Y que si de pequeños les decíamos, por ejemplo, cuando venían del colegio, ¿y qué has comido? ¿Y has tomado pescado? ¿Y te has tomado las patatas todas? ¿Te has tomado la verdura? ¿Pero has tomado la lechuga? ¿O te la has guardado en el babi? Pero, ¿y lo has masticado bien? ¿Y te has lavado los dientes? Todas estas preguntas acosadoras, ¿no? O que les decíamos cuando se sentaban en la mesa, siéntate con los pies en la mesa, y los codos, y la servilleta, ¿y qué te he dicho? Que no se habla con la boca llena, y pum, 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 el machaca de los padres, ¿no? Pues que tenemos que es progresivo y que ahora ya jóvenes y adultos, pues que quizás solo tengamos que hacer una pregunta de confianza. ¿Te has alimentado bien? ¿Has tenido en cuenta la pirámide nutricional? ¿O qué verde has comido? ¿No? Pero pasar de guiar a solo preguntar, ¿no? Y que esto se construye implicando, metiéndoles en las planificaciones de la compra, con coherencia, no si dicen que solo van a comprar perritos hamburguesa, obviamente no, habrá que negociar. Meter en las rutinas el autocuidado y con mucha certeza de que han comprendido las medidas. En cuanto a la dimensión de bienestar emocional, pues como sabrán y como han podido igual ver en las noticias, bueno, hay, por ejemplo, el Colegio de la Psicología hablaba del impacto y las consecuencias de la pandemia y del confinamiento y hablaba
que se había disparado la ansiedad, la depresión, los síntomas somáticos, estos de me duele la barriga, el cuerpo, la cabeza, hormigueo, etc., etc., ¿no? Las somatizaciones. Y entre los jóvenes, entre 18 y 39 años de la población general, hablaban que se sentían, fíjense, con poco... Bueno, ellos decían que se cuidaban poco emocionalmente y decían que sentían mucho la falta de compañía, tener en cuenta que la juventud es importantísimo la socialización. Y el 37% decía que se sentían aislados y el 25% excluidos de la población general. Las cifras son un poco escalofriantes, ¿no? Bueno, como les decía antes, se han disparado las obsesiones y decirles qué podemos hacer, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, ante las obsesiones, pues darles responsabilidades, escucharles mucho, ser más flexibles. Ante el aislamiento, darles muchas ocupaciones, respetarles también la intimidad, movernos, ¿no?, en el funambulismo, en ese ejercicio de entre el respeto a la intimidad y darles ocupaciones. Validar mucho esos sentimientos que tienen. Luego se han disparado las adicciones. Hay muchos chicos que se aíslan y están mucho tiempo chateando en el ordenador, viendo páginas, no les quiero alarmar, pero porno. Han contactado por Facebook con esos que dicen que son sus amigos. Se han disparado los riesgos, ¿no?, de los abusos, el ciberabuso. Entonces, bueno, ahí sí que nos queda limitar, nos queda dialogar, nos queda explicarles lo que es un amigo de verdad y un amigo en Facebook. Y nos queda mucha negociación de valores, ¿no? Focalizar en sus fortalezas y la práctica del agradecimiento, de agradecerles sus potencialidades, lo que valen, lo que nos dan, lo que nos acompañan, lo que nos ayudan, la seguridad que nos da verles cerca, mucho agradecimiento. Cuando hay problemas de salud mental, pues les aconsejo que se empoderen en el sentido de que se formen sobre lo que les pasa a su familiar y de que se acompañen, de que se asocien o se junten en los grupos con gente que está en su misma circunstancia. Que aumenten los apoyos, que pidan los apoyos y que comuniquen su necesidad de tener más apoyo. Luego, una cosa muy importante en las épocas de transición en las que se pueden disparar los problemas de salud mental, es muy importante escuchar a mi familiar. ¿Qué me quiere decir? Ese síntoma, ¿qué te quiere decir? Validar lo que cuenta, no cuestionárselo, validarlo. Es lo que está sintiendo. Y acompañar en las despedidas, acompañarle en su duelo porque no ha podido despedirse de ese centro donde estaba estudiando, ha pasado ahora al taller y no ha podido despedirse de esos amigos que viven en otro pueblo, y esto es muy doloroso para los chicos, es muy importante. Acompáñenles, no les digan, bueno, ya te lo encontrarás, bueno, ¿qué más da? Te harás otro amigo. Oh, no, eso lleva... Tampoco me entiende mi padre. Mi madre le quita importancia a lo que yo estoy sintiendo. Cuando uno te dice que lo siente, es que lo siente. Porque el sentimiento es como el hambre, es particular y privado. Usted puede que no tenga hambre y yo puede que tenga hambre. Usted puede que no tenga frío y yo puedo tener frío. Usted puede que le dé igual, que sea una persona que le dé igual, porque diga, ¡oh, qué bien! Pues ahora voy a conocer a otra gente que va a ser más interesante. O puede ser una persona que se queda muy apegada
a sus compañeros, a sus amigos y lo pasa mal, y realmente lo pasa mal. Entonces, no hace falta quitar importancia. Los padres a veces nos duele tanto lo que oímos que lo negamos. No tenemos más que acompañar en ese dolor, escuchar, no tenemos ni que decir nada, solo escuchar. Escuchar lo que nuestro hijo, nuestro familiar nos está diciendo. Entonces, cuando temamos porque hay algún riesgo de desajuste emocional, aquí abajo les he puesto en amarillito las pautas. Responsabilizar a la persona, flexibilizar y una escucha y ser modelo. No podemos decir, no tengas miedo y nosotros estar aterrorizados. Nosotros somos modelo y se ha visto que hay una relación entre los padres fóbicos y los hijos fóbicos. Bueno, en cuanto a la dimensión inclusión social, si entendemos que en el encuentro con el otro me construyo como persona, madre mía, el melón que abro, ¿no? Porque entonces voy a querer controlar con quién va mi hijo. Un melón muy grande, que es para muchos debates. Yo aquí les he formulado 4 preguntitas, que es, ¿cómo ha suplido usted la red de apoyo habitual en el confinamiento? Si ha dependido de sus ganas. Y ahora le digo, ¿y cómo lo está haciendo? No solo cuando estuvimos, ahora en esta nueva realidad, de este confinamiento perimetral, ¿cómo suple esa necesidad que tiene mi hijo de red social? ¿Depende de sus ganas? Porque hay muchos padres que dicen, es que mira, yo ya no puedo más con acompañarles, quedar en tal sitio, estar pendientes, yo no puedo más, yo ya soy muy mayor, yo no estoy para esto. Pues, bueno, yo solo digo que ahí va, ¿no? Que es muy importante sentirse elegido e importante para alguien. Esto es el truco. Esto es el cómo hemos podido sobre el kit de la supervivencia, ¿no? Cuando sabes que alguien te espera, que eres importante para alguien, que alguien cuenta contigo. Entonces, dejar todo ese peso en el padre, la madre, los hermanos, hay que ampliar porque no vamos a estar siempre. Y además porque lo natural es que haya diferentes conversaciones con un padre que con un amigo. Mi padre me va a permitir que yo le dé una voz, me va a permitir que sea grosero, pero un amigo no. Un amigo me va a poner en mi sitio, me va a confrontar y me va a decir, me va a dejar de hablar, me va a dejar de llamar. Entonces me va a hacer bien, ¿no? Entonces, bueno, ahí se lo dejo, ¿no? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Pregunten a otros. Ahí yo les digo que para eso están los grupos de familia, ¿no? Pregunten a otra gente cómo hacen. Luego, ¿conozco a los grupos que pertenece mi hijo? Les conozco. Les he invitado a casa. He hecho para que mis otros hijos les conozcan. No para controlar, no, para tener conversación, ampliar la conversación con mis hijos. Para que los hermanos se conozcan más. Yo a menudo hago encuentros de hermanos adultos, hago 5, 6 al año. Y me encuentro con que no conocen a los amigos del otro. Cuando les pregunto, ¿conoces al amigo íntimo? Por ejemplo, el del amigo, del preferido, del centro ocupacional o el compañero, no lo conocen. Entonces, a veces hago solo encuentros para que se conozcan. Hay que ser un poco enrea y hay que ser un poco
de tener el miedo a mezclar, a invitar a casa, a invitar. A veces dicen, es que no invitan, no, invite usted, a ver si alguno le devuelve. Otra cosa que han llevado mal y que siguen llevando mal son los de los grupos burbuja, ¿no? Hay mucha gente mucho participante de programas que lleva muy mal el grupo burbuja porque le ha tocado con alguien que no conocía. Y sabéis que hay mucha gente que es muy amigo de uno y no puede ser amigo de dos. Y además, que es celoso de los posibles amigos de ese amigo mío, ¿no? Entonces, hay gente que sufre mucho, que está sufriendo porque les han separado de sus colegas, porque le han cambiado de profesional, porque, bueno, por esos cambios, ¿no? Sabéis que según la personalidad, pues se sufre más o menos con los cambios, como he dicho antes. Entonces, hay que escuchar toda esta serie de cosas de nuestros hijos y familiares y no quitarle importancia, sino saber que es importante para ellos. Otra cosa es si elijo a los amigos de mis hijos, si le elijo las actividades. Si cuando mi hijo dice que le gusta hacer zumba, yo digo, oye, eso no es un poco femenino, pues casi que no. Casi le voy a decir que hay un coro, o sea, manipulo. Me paro a posta, porque es dura la palabra. Respeto las opciones de él, sus gustos. Otra palabra dura, ¿no? El respeto. Porque los padres, cuando son pequeños, tendemos un poco a manipular y cuando son mayores, a disimular. Entonces, nos cuesta ver a nuestro hijo adulto y mayor. Y ahí nos comunicamos de una manera, sí que se lo vendemos de una manera, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta sus iniciativas y lo que les gusta, porque igual a nosotros nos parece una chorrada ir a bailar, pero es que a él es lo que le da alegría. Y es su rato, ¿no? Es su rato. En cuanto a la dimensión, al apoyo para... Sí, ¿cómo aquí me he extendido? ¿Cómo puedo yo apoyar para fomentar las relaciones personales de mi hijo o de mi familiar? Pongo mucho respeto por su intimidad, por sus elecciones, manejando su rigidez igual y exclusividad en las relaciones. Como os decía, ¿no? Que hay veces que no quiere ampliar su grupo, incluso maltrata al amigo del amigo. Hay mucho, suena mal, pero es así. A veces los chicos, por celos, no lo manejan bien y maltratan a los amigos de sus amigos. Esto hay que ponerlo delante de la mesa, ¿no? Y hay que gastar conversación sobre esto, sobre cómo se siente el otro. Otra cosa importante que digo es si provoco cambios, si amplío la red, si promuevo su flexibilidad. Los chicos, la discapacidad intelectual suele ir de la mano de la inflexibilidad cognitiva. Y cogen sus rutinas y están en su zona de confort y están ahí tan a gustito, siempre haciendo lo mismo. Y esto puede llegar a ser peligroso, ¿no? Porque en el momento que falla algo, se tambalean. Entonces, hay que ser cauteloso y meter pequeños cambios. Esto, además, va pasando que las familias crecen, que crece mi hijo y crezco yo.
Y entonces es que mi hijo es un poco rígido e inflexible, pero es que yo también, porque yo voy siendo mayor y cada vez voy eligiendo mis amigos, reduciendo mis actividades, igual que mi hijo. Y encima me da mucho gustito que mi hijo no le apetezca salir y es que me compenetro muy bien con él. ¿Vale? Pero no nos vamos a meter en el pozo los dos juntos, ¿no? Otra cosa importante es, si yo le escucho esas fantasías que tienen ellos, ¿no? Cuando nos vienen contando, bueno, que tienen algunos, perdón, no voy a generalizar, cuando, a ver, parece que socialmente está bien visto y que es otro rito de paso tener novio o tener pareja. Y entonces a veces que los chicos nos dicen que tienen novios o parejas. Y cuando ahondas, profundizas en esa relación, cuando le dices, bueno, a ver si me lo presentas, tantos años hablándome del Francisco y nunca he tenido oportunidad de verle, ¿por qué no le has traído a la cena solidaria o por qué no le invitas un día a venir aquí, a tal? Pues te das cuenta que este Francisco es un conocido de su tía, que la tía cada vez que le ve le enseña la foto y le dice, mira, este es tu novio. Y entonces se lo atribuye y habla de este Francisco. Atención. Porque, ¿qué quiere decir que me cuente esto, que es una fantasía? Porque es que además luego de ahí han pasado a contar, algunas cuentan muchas milongas. ¿Por qué? ¿Qué necesidad oculta esta fantasía, ¿no? Parece que mi hijo entiende que para ser mayor, autónomo, adulto, necesita ir por la vida con un novio o con una pareja. De esto también tenemos que hablar. Y atención a como os traigo la película esta del show de Truman, montarles una realidad paralela y no confrontarles con la realidad. A veces tenemos que tener conversaciones sobre los deseos de cada uno y el deseo y la posibilidad, que va de la mano de los valores familiares e individuales. Siempre de la mano de la unicidad de la familiar, de las particularidades de cada familia, respetables. Entonces exige mucha confianza en el hijo. A medida que confío más en mi hijo, se va a hacer más responsable. Va a participar en la vida de la familia. A veces exijo que los demás incluyan a mi hijo y, sin embargo, no le dejo participar de la cotidianidad familiar. Yo dejo ahí cosas, ¿no? Que cada uno coja lo que sea para él. Como os he dicho, entendiendo que esto es funambulismo y que es muy difícil. Pero os traigo esas preguntas a reflexionar, ¿no? Otra dimensión importantísima de la calidad de vida es la inclusión social, el sentir que pertenezco, como os he dicho antes. Hay muchas familias que parecen detenidas en el tiempo y el confinamiento ha hecho que mucha gente esté mucho tiempo en su mundo, se aísle y se haya refugiado en sus fantasías. Hay mucha gente que dice, no, mi hijo está bailando, se mete en su habitación y baila. Y pasa horas y horas, solo. Claro, no hay nadie que le diga, que le limite, que le ponga reglas, que le
no hay ningún conflicto. No hay nadie que le diga no te entiendo, explícamelo mejor, o no estoy de acuerdo. Y eso nos gusta a todos, ¿no? Pero hay una cosa que debemos pensar y es si sigo tratando o viendo a mi hijo como un niño pequeño y entonces sigue saliendo con nosotros y con mis amigos. Hay mucha gente con discapacidad mayor que su red social es la de sus padres. Esto es maravilloso porque todos le quieren mucho, pero esta asimetría relacional pues no es natural, si es la única. Todos estamos un rato con los sobrinillos, con los nietos, con los abuelos, con los padres, con los colegas, ¿no? Y nos movemos en distintos, a veces simétricos, a veces asimétricos. Cuando solo es asimetría, no es natural. Entonces, abogo por que gastéis un poquito de tiempo, de esfuerzo, que pidáis ayuda en construir una red social. A menudo no quieren, a menudo quieren estar con los padres, pero a menudo cuando yo he sido padre, he vivido con culpa irme a trabajar, no poder llevar a mi hijo a la piscina. Cuando me jubilo, me encanta ir con mi hijo a la piscina. El plan mejor para un padre es ir acompañado de su hijo. Pero por favor, siendo consciente que a usted le apoya a su hijo con su compañía. Que no piense que usted está apoyando a su hijo. Entonces usted tiene derecho a sentirse y a querer estar acompañado de su hijo. Pero es su hijo el que le está apoyando. No sé si me explico. Es un tema farragoso en el que me estoy metiendo, pero nos estamos encontrando con que las personas con discapacidad a menudo son los grandes apoyos de sus padres mayores y que los hermanos, como son ellos los que se han quedado en la casa de la familia con sus padres, los hermanos les han dejado este rol. Y hay muchos chicos que nos llaman llorando y diciendo: es que estoy sola cuidando a mi madre y es que yo tengo discapacidad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que está sola y que no está segura de poderlo hacer bien. Por un lado es maravilloso esto, ¿no?, que les cuento, a dónde hemos llegado. También a lo natural, ¿no? A que el hijo cuide de los padres. Hemos llegado a eso. Pero atención, atención. Que si cuando hablamos del tutor decimos que una cosa es lo legal y otra cosa son los cuidados, que tienen que ser compartidos entre todos los hermanos, cuando hablamos de cuidar a los padres que han envejecido, también tienen que ser compartidos con todos los hermanos. Entonces, si mi hijo tiene amigos, probablemente sus amigos le dirían: oye, macho, dile a tus hermanos que tú no puedes quedarte todos los fines de semana en casa con tus aitas. Bueno, pasamos a otra dimensión de calidad de vida. Perdón, Mar, siento interrumpir, creo que me estás oyendo. Solo hacerte consciente Porque son y 20. Que son las 7:20 de la tarde y que, bueno, pues yo creo que te voy a sugerir, aunque perdamos de tus reflexiones en algunas de las dimensiones, ¿Sí? Yo te pediría que pasemos a la diapositiva final donde tienes algunas reflexiones. Además, hay un par de preguntas y comentarios que nos gustará formularte antes de cerrar la sesión. Así que pedirte que avancemos hacia el final, un poco en el
en un cuadro de oportunidades y amenazas y después pasamos al turno de preguntas. Lamento ponerte en la realidad del tiempo, pero es que la tarde avanza. Bueno. Adelante, Mar. Lo que más me gusta es la autodeterminación, pero bueno, yo creo que igual he ido hablando del hacer partícipe, confiar, los retos, el cuidarme. Entonces voy a hacer caso a la moderadora y situarme en la diapositiva que habla de las amenazas y las oportunidades que tiene el confinamiento, esta situación, ¿no? Bueno, el COVID nos ha traído un riesgo de perder la autonomía, como hemos visto, sobre todo en el desplazamiento autónomo, y nos ha traído con ello la oportunidad de enseñar costumbres familiares, de igual retomar, de cambiar alguna rutina mal establecida y también igual de ser flexibles, ¿no? El COVID nos ha traído un riesgo de aislamiento que ha dependido mucho del uso del acceso a las nuevas tecnologías y que esto, como decía en una diapositiva que no he podido mostrar, que se nota mucho, se ha notado mucho ahí la dimensión bienestar material, ¿no? El tener varios ordenadores en la casa, no tener que compartirlo con mis hijos si estoy con el teletrabajo. Se han dado situaciones que dicen, esperar que me toque salir de la reunión que le llama el profesor a mi hijo. Entonces, también el tener varias habitaciones en la casa para poder trabajar. Bueno, pues si es verdad que ha tenido, que el COVID nos ha traído un riesgo de aislamiento, y que bueno, las tecnologías han paliado este aislamiento, es verdad eso, el yin y el yang, que nos hemos digitalizado un poquito, ¿no? Y que a su vez hemos conectado con mucha gente que hacía tiempo teníamos ganas de conectar. El COVID nos ha traído a todos la pérdida de la forma física, algunos incluso la cognitiva, y nos ha dado la oportunidad de observar y descubrir y de ponernos al día de las necesidades de apoyo de nuestro familiar. El COVID ha sido un riesgo y el confinamiento está siendo un riesgo para la salud mental, como os he dicho, pero una oportunidad de responsabilizar más a nuestros familiares, de escucharles, ser flexibles y de validar sus opiniones. Nos ha traído muchas pérdidas de libertad de movimiento, de libertad de elegir, de libertad de oportunidades, de amigos, de salud, pero nos ha dado oportunidades de dialogar, de escuchar y de empatizar. Pues hasta aquí mi presentación. Y ahora, Diana, a ver, ¿cómo hacemos con las preguntas? Bueno, me parece que quizá me falta la última, ¿no? Espérate, la última diapo, me he puesto tan deprisa, que quizá la última diapo que me la había, bueno, pues era daros las gracias, se me ha olvidado en vasco como se decía. Mira que lo hemos ensayado, pero bueno, quizá la próxima vez hablaré un poquito más en euskera. Pues gracias desde luego a las familias por su testimonio, que son las que más me han enseñado en la universidad de mi profesión. Gracias a las personas con discapacidad que me han aportado me han abierto, ¿no? Sus reflexiones y sus sentimientos, y gracias a mis colegas que han reflexionado conmigo. Y bueno, buenas tardes y pasamos a las preguntas.
Sí, mira, Mar, algunas personas nos han ido escribiendo algunas cuestiones que si te parece, pues nada, yo te las voy a comentar. Genial. Entonces, bueno, te voy a hacer, si te parece, como 2 o 3 preguntas y luego bueno, pues nos vas dando respuesta. Inés, bueno, pues el tema que ella plantea es cómo compatibilizar el cuidado de su hijo con el cuidado de ella misma. Inés nos dice, yo pienso que si yo no estoy bien, mi hijo tampoco lo puede estar. Y entonces Inés pues te pide algún consejo o incluso fórmula mágica al respecto. ¿Sí? Y, Te oigo un poco regular, aviso. Bueno, Inés, pues gracias por tu pregunta. Y yo te diría que focalizaras en lo positivo, que el cerebro está conformado para centrarnos en lo negativo, porque biológicamente es como salvaguardarnos de los peligros, pero que te tienes que focalizar en lo positivo. Decía Epicteto que había 2 posibilidades, vivir como si todo lo que tienes fuera prestado o todo lo que tienes lo tuvieras que devolver. Es decir, que asumieras el concepto de transitorio, de que en la vida todo es transitorio, de que no es para siempre, porque a veces tenemos un objetivo y queremos llegar al objetivo y luego, como ahora, hemos llegado y lo hemos perdido. Pero es que la vida llegas y no te quedas. La vida no podemos controlar, la vida. Entonces, un truco es agradecer, es respirar, es pensar en, como decía Víctor Frankl, en qué tarea tienes tú en la vida, es trascender un poco a para qué estás tú aquí, en un momento de estos jorobaos, decir, ¿en qué puedo yo contribuir? Respirar, agradecer, ponerte las gafas de ver lo positivo de tu hijo, de todo lo que te da, de todo, del máster ese que te ha dado en psicología del desarrollo, de la cantidad de gente maravillosa que has conocido gracias a tu hijo, de que te ha hecho conectar con la juventud buena, que gasta su tiempo, como son los voluntarios, en hacer cosas importantes, como es ayudar a los demás, y pertenecer a una red. Esto sería como el ABC de la supervivencia, ¿no? En alternar espacios individuales y de grupo, en dejarte siempre un trocito de día para ti, en reconocer que es difícil lo que haces, en ser muy amable contigo, como te he dicho antes, en conseguir, que es lo más difícil a veces, identificar cuál es tu necesidad, en comunicarte con mucho cariño, en centrarte en el hoy, en el ahora, en que no se te dispare el coco y que diga, uy, Dios mío, ¿cuál va a ser el futuro? No, pues centrarte en el presente, respirar, quererte, decir hago lo que puedo, soy funambulista, lo que mi hijo me da, la oportunidad que tengo, que me da la vida de ver esto, de contactar con gente buena, de ver lo auténtico de la vida, no sé qué más decirte. No sé si te he contestado, Inés. Inés está escribiendo agradeciéndote la respuesta, Mar, y diciendo que es de utilidad. Y luego hay 2 preguntas de Beatriz y de Ana que tienen que ver, bueno, hay bastantes personas conectadas a la sesión cuyo familiar vive en una residencia, Mar.
Entonces, Beatriz y Ana hacen alusión, bueno, pues un poco a la situación en las residencias. Bueno, te piden opinión respecto a cómo afecta a la persona con discapacidad y a sus familiares, pues la situación de no poder recibir las visitas habituales, que la persona no pueda hacer salidas o hacerlas en menor medida. Y en el mismo sentido, Ana comenta, bueno, pues esto, que la situación es así, de qué manera, bueno, pues se podrían fomentar recursos, actividades en las residencias para que, bueno, pues la situación actual para las personas que viven allí sea más llevadera y, entiendo, más saludable. ¿Sí, Marta? Me he perdido con la pregunta tan larga. ¿Has tenido una pregunta o una reflexión? Voy a procurar sintetizarla. ¿Sí, Mar? Entonces... Sí. Perdonad, porque además en mi múltiple tarea estaba escuchando y viendo un poquito la cadena de comentarios. Perdona. Hay muchos. Perdona. No, perdóname tú a mí si me he extendido mucho. Mar, voy a procurar como concretártelo, bueno, cómo afecta a las personas el no poder salir de las residencias, el no poder recibir visitas y el tener, bueno, pues tiempos más muertos, por decirlo de alguna manera, en la residencia. ¿De qué manera fomentar actividades en la residencia? Bueno, afecta. El cambio de rutinas afecta muchísimo a la población general y en especial a la población más vulnerable. Esto se sabe. Nos queda confiar en los profesionales, en las personas, como siempre, que son las que mueven. Y en la imaginación y creatividad de los profesionales. Hay gente, no sé, en Bilbao, lamento, no conozco vuestra realidad, ha habido mucho voluntario muy maravilloso que se ha dedicado, ha habido una ONG que se ha dedicado a escribir cartas a aquellos que no podían salir y que no tenían visitas, que no tenían parientes. Y sí, el no poder salir afecta. Es que ¿cómo se puede paliar el no poder salir? Pues como hemos hecho, pues haciendo ejercicio. Si iba a la piscina y ahora no puede ir a la piscina, pues habrá que hacer ejercicio. Pero como, claro, ha engordado y se ha oxidado, habrá que ser suavecito. También adaptarnos a lo que se puede, sin sobreexigir para no quebrar y no romper el hilo. Y quizá preguntar qué tipo de baile quiere hacer. Yo digo que bailar es maravilloso, que al ritmo que uno pueda y sentir el cuerpo. Hay que reconectarse con el cuerpo. Nos hemos olvidado del cuerpo, nos hemos metido un susto tan bestial que ten en cuenta que la gente que estaba todo el mundo, la gente de cuidado estaba asustado. Entonces, ¿cómo cuidar si yo mismo estoy asustado, no? Pues hay que... entonces, como todo el mundo habrá engordado, pues ahora nos toca hacer más ejercicio, más dieta, creatividad, cocinar con muchas especias para tomar más verduras. Es creatividad en todo. Hablar, sentir, mucho grupo, mucha conversación, os voy a decir mucho abrazo, si no podemos, por favor, pues abrazos de alguna manera, el hablar, el decirnos te quiero, el tener una comunicación positiva y amable, el esforzarnos por decir te quiero, qué importante eres para mí. Yo creo que esto es lo más preciado en este tiempo, ¿no? Creo que hemos sobrevivido porque hemos recibido llamadas de gente que nos han hecho sentir importantes,
un montón de gente. Yo tengo una amiga, bueno, una colega que cuando la llamé me dijo, me ha llamado un montón de gente, estáis pensando si me he muerto, porque es igual 20 años mayor, ¿no? Y yo le digo, jope, lo que te cuesta que sentirte querida, ¿no? Te he llamado porque me importas y te quiero. Esto yo creo que es fundamental. No sé si he contestado a la que me ha... No lo sé. Sí, mira, Carmen escribe, ¿no?, a este respecto que estabas tú ahora comentando, ¿no? Dice, con respecto a las residencias es muy triste no poder ir, pero estoy agradecida a los profesionales por su dedicación en todo este tiempo. Y María también dice, bueno, estoy de acuerdo, ha sido impresionante el cuidado de las personas profesionales a nuestros familiares, un poco en la línea que estabas diciendo. Sí, sabéis que hay testimonios preciosos, ¿no?, que ahora se van escuchando en la televisión de gente que no se ha podido despedir de sus seres queridos, pero ha habido una despedida vicaria, o sea, ha habido afortunadamente una mano que le ha despedido a esa persona, una mano anónima. Y que bueno, que nos hacen reflexionar y quedarnos a gusto con los que no nos hemos podido despedir. Porque sabemos que estas personas han cuidado y han hecho esa despedida por nosotros. Entonces, se trata de confiar. Como os he dicho antes, creo que es una oportunidad, el COVID nos va a dar una oportunidad de creer en la red de apoyo, en el asociacionismo, de validar todas esas madres, padres, personas con las que nos juntamos, con las que hacemos colas, con las salas de espera que ahora no existen, y de validar a los profesionales y los profesionales a las familias, porque todos tenemos el mismo objetivo y nos necesitamos los unos a los otros. Y es el tiempo de la humildad y de decir, te necesito, no puedo sin ti. A veces no es importante llegar, es saber que vas acompañado. Y el objetivo no es el final, es el camino. Yo lo veo así. Porque de hecho, cuando íntimamente estás con los padres, todos te hablan de lo orgullosos que están de sus hijos. Y no te hablan de los títulos colgados en la pared. Te hablan del afán de superación y de cómo se comunican con ellos, ¿no? Y eso yo creo que es con lo que me quedo lo importante. Entonces yo creo que esta pandemia nos ha dado la oportunidad de acercarnos sinceramente a la gente, de saludarnos y fijaros, de igual ser cursis y llevar la mano en el corazón, ¿no? Y de decir, no te puedo abrazar, pero te siento, ¿no? No sé si estoy siendo muy cursi, no sé. Muy bien, Mar, pues yo creo que con ese mensaje, ¿no?, que nos trasladas, creo que es un mensaje bonito para cerrar este rato que has compartido con nosotras y con nosotros. De verdad que yo creo que el sentir general es de qué suerte, ¿no?, que hayas pasado esta hora y media larga. Qué oportunidad tan agradable y qué mensajes tan potentes, ¿no?, nos has dejado ahí. Para ir, bueno, trabajando, para ir desenredando en pues reuniones, en otras situaciones donde nos vamos a encontrar la gente que nos está acompañando esta tarde y cuyas caras no puedes ver, pero bueno, ahí están, ¿no? Mar, muchísimas gracias. Voy a pedir una vez más, Mirko lo comentó al principio, pero yo voy a recordar que, por favor, antes de marcharos, completéis la encuesta. Es muy sencilla y a nosotros nos dará pie a saber por dónde ir tirando en las próximas charlas que sabéis vamos a tener. Bueno, hay una última pregunta. No, simplemente ya es una despedida. Veo. Bien, recordaros que el próximo jueves tendremos una nueva charla. En ella estará Fede Gil, una persona autogestora y aquí una humilde servidora
compartiendo con vosotras y con vosotros pues, los retos, los objetivos y el plan estratégico que Goravide tendrá hasta el año 2023. Trataremos de contaros estos asuntos. Y bueno, también de ser amenos en nuestra sesión. Esa será el próximo jueves. Volveremos a estar aquí. Mar, te mando un abrazo fortísimo. Gracias por tu tiempo, gracias por tus mensajes. Gracias por haber conectado. Yo creo que muy bien, a pesar de los 400 y pico kilómetros de distancia que nos separan, creo que hemos estado en el mismo contexto. Un abrazo muy fuerte y, sobre todo, de nuevo, gracias a los padres, a las madres, los hermanos, las hermanas que han estado ahí, y gracias a las personas autogestoras que nos acompañan, que son unas cuantas y que, sin duda alguna, les preguntaré qué les ha parecido y Mar, te lo contaré. Gracias a todos, buenas noches, a descansar, nos vemos el próximo jueves. Por favor. Hasta siempre. Es que ricasco ahora.